Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Una tercera mujer ha sido arrestada en relación con el abuso infantil en una casa de Nuevo México, donde la policía dice que los niños fueron encadenados a las camas. Los 6 niños que vivían con Jamie Cushman y Jamie Sena fueron sacados de su casa de Texaco después de una visita en julio de la Policía Estatal y del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México, cuando estas escenas fueron capturadas. Ahora, una tercera mujer es acusada, enfrentando 5 delitos. La policía arrestó a Laura Melancón después de que las personas la acusaron de que Melancón también abusó de niños mientras salía con Cushman en el 2016. Según documentos judiciales, Melancón estaba involucrada en mantener a los niños sin comer, encadenarlos y ponerlos en casitas de perros. Un video de solapa de la visita de julio muestra que el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias lo sabía. They used to keep them in dog cages. We've taken these kids away before for being in dog cages. Los niños que vivían en la casa eran un vecino, los hijos de Sena, la sobrina y el sobrino de Cushman, de quienes le habían otorgado la tutela, y un niño de Texas, del que también le otorgaron la tutela. Su relación con Cushman, si alguna, no ha sido revelada. Si quieres ir a la Feria del Estado hoy, puedes entrar por solo $1. Eso significa que la entrada cuesta solo $1 todo el día. Todos los juegos también cuestan $1 con una compra mínima de $10. El Departamento de Educación del Estado también está organizando el Día de Trabajo y la universidad en la feria. Y más tarde, el rodeo PCRA se realizará en Tingley Coliseum a las 6:45 p.m. Por fin volvió a la normalidad este año para los estudiantes ganaderos 4H y de la FFA, que quieren exhibir sus animales en la feria estatal de este año. La feria no se hizo hace 2 años debido a la pandemia y el año pasado se canceló la feria junior ganadera. Conversamos con algunos alumnos que participaron este año y se llevaron a casa algunos de los premios. Estaban emocionados de volver a la feria. Los eventos ganaderos dan a los estudiantes la oportunidad de mostrar sus animales que han cuidado durante meses. También son parte del programa educativo de la FFA o del programa después de la escuela 4H. Sydney Harrell, estudiante del último año de la escuela secundaria, llegó con su familia desde Roswell con 6 de sus corderos. Ganó en la categoría Show de Cordero de Mercado. Este es su último año participando en la feria estatal. So I've been in FFA since my freshman year, but I've shown since I was 8 years old. Our family has always done it. It was awesome. That's like years of hard work that paid off, so it was a good way to end it. También conocimos a Kyle Jones. Esta es la primera vez que participa en la Feria del Estado. Ganó el 4º lugar en la categoría de novilla del mercado. Jones dice que trabajará con sus ganados después de la escuela y practica lo que harían en las exposiciones. Ella ya está buscando formas de mejorar para la competencia del próximo año. I think for next time I could improve on holding his head up even higher. He has a really heavy head, and so it's really hard for my short little arms, and maybe I could work out a little more, be a little stronger to lift that head. Mañana será el último día de las exposiciones ganaderas. El viernes se pondrán a la venta algunos de los animales. Los estudiantes por lo general trabajan con sus animales durante unos 4 meses previos a la exposición de ganados en la Feria del Estado. Los alumnos de la Universidad de Nuevo México se preparan para bailar de nuevo en silencio. El Silent Lights Disco Extravaganza se celebrará mañana en Smith Plaza. Habrá 3 escenarios, uno enorme espectáculo de luces. Los estudiantes bailarán la música que escuchen en sus audífonos conectados a la cabina del DJ. El evento ha sido popular desde que comenzó en el 2016. Miles de acres en el Bosque Nacional de Carson que fueron impactados por el incendio Hermit's Peak Calf Canyon ya están abiertos al público. 75,000 acres en el distrito de Camino Real reabrió esta mañana.
que incluye carreteras y senderos populares cerca de Angostura Mora, Penasco y Valle Escondido, pero Bear Mountain, Bear Wallow Ridge, la Jara Canyon y la Junta Road entre Angel Fire y Luna Creek Road permanecen cerrados en este momento. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.